Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Queremos en este día, en esta ocasión, enfocarnos en los hijos de Dios. Menciona por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Los hijos de Dios, participación. Si los hijos de Dios participamos de carne y sangre, la palabra participar creo que es muy clave aquí, por cuestión de que participar es hacerse parte de algo. Y así como alguien puede participar en un deporte, o puede participar en algún otro tipo de actividad, los hijos de Dios venimos aquí a participar de carne y sangre. Pero, ¿dónde estaban los hijos de Dios antes de su participación en carne? Ahora, nos es importante que entendamos cada uno de nosotros como pueblo de Dios, y debemos de estar conscientes de que nosotros somos hijos de Dios en cuerpos humanos, hijos de Dios en cuerpos de carne. Y debemos también entender que nuestra existencia como seres no comenzó en la concepción de nuestras respectivas madres. No, sino que nosotros venimos aquí en este mundo, precisamente a lo que nos menciona el versículo, a participar de carne y sangre. Ahora, cada quien participó en el tiempo señalado por Dios. Nosotros somos seres, vuelvo a repetir, nosotros somos seres engendrados por Dios, seres espirituales. Nos menciona Job en el capítulo 32, versículo 8, de esta naturaleza maravillosa de los hijos de Dios, que nuestro inicio no comienza cuando nosotros aquí podremos decir nacimos de carne y sangre, no, sino que nosotros venimos desde aún mucho antes, por cuestión de que el Altísimo y solo soberano Dios fue el que nos engendró. Nos engendró porque los hijos de Dios no son criados, nosotros no somos creación de Dios, somos hijos de Dios, y Él es el Padre de los espíritus, y como Padre no crea, sino que engendra. El mismo Señor nos dice: yo que hago parir, no pariré. Ahora, nuestro Dios no necesita a alguien o algo más para poder hacer algo, o en este caso, engendrar, así como un padre para que pueda ser padre necesita engendrar. Y engendra necesita una mujer, o sea, su esposa. Y así engendra en su esposa concibe y nace un hijo, se forma un embrión y nace un hijo. En Dios no es así. Nuestro Dios, Él es Dios y Él engendró porque somos hechos participantes de su naturaleza divina. Y como participantes de su naturaleza divina, no somos nosotros de este mundo. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos solamente, como menciona la Escritura, somos
peregrinos y extranjeros. Es todo lo que estamos haciendo aquí. Estamos peregrinando en nuestro proceso o nuestra participación de carne y sangre. En el Job capítulo 32, versículo 8 nos menciona: ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Espíritu hay en el hombre. En el principio la Escritura nos dice que en el capítulo 2 del libro de Génesis habla Dios de la creación del ser humano y a este ser criado por nuestro Dios del polvo de la tierra. Ese fue formado por Dios, nuestro primer padre. Y nuestra madre Eva fue criada de una de las costillas del hombre que Dios formó del polvo de la tierra. Inicia nuestra participación aquí de carne y sangre. Ahora, no sabemos quién fue el primer hijo de Dios, engendrado por Dios, que no es de este mundo, sino que vino desde el lugar santísimo, vino de aquel lugar en el cual las escrituras se refieren como el paraíso. Mencionamos en Lucas, en Corintios, menciona en Lucas capítulo 23, versículo 43, el Señor refiriéndose al ladrón que estaba crucificado juntamente con él, se refiere a él diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese lugar donde están los hijos de Dios, que a su tiempo cada uno tendremos aquí a venir a participar de carne y sangre. Pero todavía no es nuestro tiempo, todavía no llega nuestra función en la cual entremos otra vez a aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese, sino que todavía estamos por Dios esperando aquí. Cada uno en su turno, el tiempo señalado por nuestro Dios. ¿De qué tanto tiempo tenga de participar en carne? Ahora decimos que ese lugar maravilloso donde estábamos los hijos de Dios antes de nuestra participación en carne. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de la segunda de Corintios nos menciona así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Para qué se refiere ese lugar con el tercer cielo? El tercer cielo es lo mismo que el paraíso. Es el mismo lugar que el seno de Abraham. Y ahí es donde estábamos los hijos de Dios antes de nuestra participación en carne. No en seres de carne, sino seres espirituales. Seres engendrados por Dios en un cuerpo visible, pero que no puede ser visto con los ojos naturales, o sea, los ojos humanos. Solamente aquellos en los cuales al Altísimo le place que tuviesen la facultad y el privilegio de poder ver esos seres espirituales engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Solamente lo podemos mirar en la Escritura cuando el mismo Señor lleva a Pedro, Juan y Santiago al monte de la transfiguración. Y el mismo Señor ahí por un instante se quita su velo de carne. ¿Y a quiénes los que miran? A aquellos miran no a un cuerpo humanado, sino a un cuerpo en el cual nos menciona la Escritura que resplandecía. Y ese es el cuerpo de gloria. El cuerpo de gloria de nuestro Señor Jesús, que a su tiempo también fue el que vistió de humanidad. Y nosotros en ese cuerpo somos semejantes a Él. No en facultad, pero sí nos parecemos, tenemos la genética de nuestro Dios. Y en ese ser que miró Pedro, Juan y Santiago, es una figura de la cual nosotros somos hechos. Él es el primogénito, es el unigénito, es el primero. ¿Por qué es primero? Porque hay muchos después de él. ¿Y quiénes son esos que siguen después de él? Sus hijos que fuimos engendrados por Dios
desde antes de la fundación del mundo. Y digo esto por cuestión de que nos es importante que nosotros entendamos nuestra participación en carne, pero también de dónde nosotros venimos. Y tenemos que entender de que no venimos y no nos originamos aquí con el inicio de nuestros primeros padres. No, sino que venimos de un lugar mucho más especial, más maravilloso. Y ahí es donde debemos de mirarlo, entenderlo, apreciarlo y reconocerlo. ¿Para qué? Para que podamos vivir en Dios anhelosos y deseosos de volver otra vez, de estar con el Padre, de estar con nuestro Dios. La Escritura es preciosa y maravillosa, en la cual no deja nada oculto, no deja cosas escondidas en las cuales podríamos decir nosotros que no las entendemos, porque Dios en su palabra nos revela, unos a un nivel, otros a otros, pero Dios nos da revelación para entender aquellas cosas en las cuales nos son importantes y anhelosas, satisfactorias, para que nosotros ¿qué? No nos enamoremos de las cosas que son aquí temporáneas y pasajeras, sino para que vivamos nosotros enfocados en aquellas cosas que no son de aquí, sino las que son eternas, las que permanecen para siempre. O decir que somos seres espirituales. Decíamos que nuestro origen, o podemos decir esto, nuestro origen se remota a aquel lugar a las cuales las Escrituras llama el reino inmóvil también. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, es el reino inmóvil, o sea, donde el tiempo no existe. Ahí no existe como aquí nos vamos deteriorando, nos vamos desgastando, nos estamos acabando. En ese lugar no existe ese factor de estarnos deteriorando, porque las cosas movibles solamente están en este reino temporáneo y pasajero, o sea, el reino móvil, en el cual todas las cosas son movibles. Todo tiene su tiempo y todo tiene su fin. Todo tiene su origen, pero con el tiempo se va poco a poco desgastando, acabando y hasta que deja de ser. Y lo maravilloso es entonces que ese lugar llamado el paraíso, el reino inmóvil o el tercer cielo o el seno de Abraham, es un lugar único y especial en el cual los hijos de Dios habitábamos con el Padre, que a su tiempo también iremos de regresar a ese lugar. Pero mientras vamos peregrinando, vamos aquí nosotros soportando las diferentes pruebas que de Dios permita que vengan a nuestras vidas. Porque ninguno puede decir que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno aquí es cebado de su propia concupiscencia, o sea, de los efectos pecaminosos que están en aquel cuerpo de carne en el cual como hijos de Dios venimos a habitar. Y en este cuerpo de carne que nos hace sentir muchas veces miserables y tristes por la razón de que nos impulsa a que nosotros perdamos la visión, perdamos el hecho de entender que no somos de este mundo, que venimos solamente aquí a participar de carne y sangre, y que al tiempo establecido por Dios, ya sea si nos partimos del cuerpo, como nos menciona el apóstol Pablo, porque el Pablo es el que menciona y nos dice muy claramente a nosotros, enfocándose, Pablo nos dice que aquí nosotros estamos habitando en un cuerpo de carne, que también menciona como diciéndole, Pedro menciona el tabernáculo. Pablo se refiere como si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciese. Entonces, solamente es un lugar donde estamos, pero en esta carne que continuamente pone presión al ser espiritual que vive, que está dentro de esta carne, para que desenfoque su mirada, su visión a las cosas que son de arriba, para que aún al grado para que se enamore de las cosas de aquí y pueda mirar las cosas que están aquí
como lo único, como lo mayor, como lo maravilloso, porque ciertamente el mundo es precioso porque Dios lo creó perfecto. Pero con el transcurso del tiempo, habiendo Dios en su plan divino, que en su totalidad no lo entendemos, de haber arrojado aquí al acusador de los hermanos, o sea, al diablo, el diablo lo corrompió. Y así también a su tiempo nosotros nuestros primeros padres, Adán y Eva, en su cuerpo de carne, fueron corrompidos, desobedeciendo a lo que Dios había establecido, como lo menciona en el capítulo 1 del libro de Génesis. Nuestra carne se corrompió y ahora sentimos los impulsos en la carne de hacer lo que a Dios no le agrada, a quebrantar lo que Dios estableció. Y así continuamente a través de las edades, como seres humanos, hemos sentido la presión de nuestra condición de carne contaminada, pecaminosa, para que aún nos enamoremos de lo que está en este mundo. Vuelvo a repetir, el mundo es precioso. Podemos observar las preciosidades que existen en la creación, como lo es aún el reino vegetal, el reino animal, aún los océanos, las puestas del sol, lo precioso que adornan los cielos en las noches. O sea, no podemos nosotros descartar el hecho de que es precioso este mundo. Y aún las cosas que aquí se pueden estar observando y disfrutando de ellas pueden traer gozo y satisfacción, pero tenemos que enfocarnos que esto solamente es temporáneo. Esto no es permanente. Esto se va a acabar. Y esto solamente es una sombra de las cosas venideras. De aun cuando el Señor tenga de establecer aquí en el periodo del tiempo del milenio, donde tenga de establecer cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia. Así que vamos nosotros enfocándonos más y más en lo que en realidad nosotros somos. ¿De dónde venimos? Nos es importante también que lo vayamos mirando, observando y reconociendo, para que sigamos nosotros cada uno caminando aquí con intensidad, buscando regresar una vez más al lugar del cual nosotros venimos. Cada uno, decíamos, tuvo ese inicio como hijos de Dios, que fuimos engendrados por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde deseamos nosotros regresar, en el lugar en Dios, que fuimos engendrados de antes de la fundación del mundo, el lugar en el cual ya nos referimos que las Escrituras llaman también como el paraíso. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que entender y tener claro, somos seres espirituales en cuerpo de carne. Vuelvo a repetir, somos seres espirituales en cuerpos de carne, de hombre o de mujer. Y nuestro origen comienza cuando, o sea, más bien, vuelvo a repetir, y nuestro origen como carne comienza cuando el hombre engendra y la mujer concibe. Aquel ser que inicia una vida humana. Si leemos en el Salmo 139, podemos mirar la expresión de el rey David, refiriéndose precisamente a lo que es el inicio de su carne, de su manifestación en carne. La manera en la cual el apóstol, lo declara aquí el salmista, el rey David, es algo que nos ayuda a nosotros también para poder mirar y entender más allá de que las cosas no son solamente hechas o creadas de la casualidad, sino que nuestro Dios está en todo y que nosotros debemos de estar conscientes de ello. ¿Para qué? Para que apreciemos ese lugar maravilloso que nosotros tenemos como hijos de Dios. Refiriéndose, el rey David menciona en el versículo 13 al versículo 16 de esta manera: porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado
y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, y en que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí precisamente menciona, aunque en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra, engendrado por un hombre y concebido por una mujer. Allí inicia nuestro caminar como seres espirituales en cuerpos de carne. Por eso aún también aquí menciono entre comillas la importancia de que entendamos de que el aborto desagrada a nuestro Dios. Cohíbe por la acción de lo que se establece en este tiempo como legal por las diferentes autoridades en diferentes estados o decisiones que toman algunas madres o algunos padres en cuestión de destruir el embrión. Destruir el embrión, donde en el embrión inicia su cuerpo de carne, aquellas células a multiplicarse a una velocidad vertiginosa, formando el cerebro, el corazón y después, como menciona, así todas las cosas que necesitamos nosotros para ser un ser humano. Lo que tiene que ver con riñones, pulmones, etcétera. Fueron compaginándose cada una de todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y nos dice, y sin faltar ni una de ellas. Y ahí el Hijo de Dios, el hombre espiritual, en una operación maravillosa. Digo, es maravillosa. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios viene y toma ese cuerpo, ese embrión, para habitar ahí, para vivir en un cuerpo de carne, ser espiritual en un cuerpo de carne, en ese embrión. Podemos decir, cuando el Hijo del Hombre, cuando es que el Hijo es el Hijo de Dios, ser espiritual, viene y inicia su proceso de carne. Cuando el Hijo de Dios, de estando en el paraíso, viene y posesiona o toma o se adentra dentro de este cuerpo de carne. En cuanto el cuerpo de carne inicia su vida aquí, viene el Hijo de Dios por Dios. Y Dios decide de cuál padre o de cuáles padres va a tomar para que en ese embrión venga el Hijo de Dios y se manifieste en carne. Y cuando se aborta o se mata, se aniquila, se elimina ese embrión, el Hijo de Dios o el ser espiritual que iba a venir a participar de carne y sangre es privado. ¿Y qué pasa con ese ser espiritual? Vuelve a la presencia de nuestro Dios como hijos engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aquí somos privados entonces de apreciar y valorizar el lugar maravilloso que nosotros tenemos en Dios. Porque como hijos de Dios, aunque estamos privados en nuestro razonamiento de no poder mirar las cosas de las cuales nosotros participábamos en el paraíso, en aquel lugar maravilloso, único, creado por Dios como una habitación para los hijos de Dios. No podemos aquí nosotros recordarlo, pero llegará el tiempo en que seremos semejantes a Él. Nos menciona el apóstol Juan en su primera carta. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mas sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Si nosotros no tengamos de partir del cuerpo, o sea, morirnos. ¿Y quién es el que parte del cuerpo? Si no es aquel ser espiritual que vino a habitar en este cuerpo de carne. Y cuando este cuerpo de carne se fallezca o como comúnmente decimos, se muere, el Hijo de Dios
es separado de la carne y regresa al lugar de donde vino, tomado por Dios. Y el cuerpo de carne aquí queda inerte, pero decimos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Si estuviésemos vivos, vamos entonces a mirarlo en su venida y ser transformados. Esta carne, ¿transformada en qué? En un cuerpo resucitado para ya no morirse, así como el cuerpo en el cual el Señor resucitó en el día, por esos 40 días en los cuales Él estuvo ministrando, después de que Él resucitó. ¿Para qué? Solamente para dar testimonio del poder de la resurrección. Pero ese no es nuestro todo. Nosotros vamos a entrar en gloria, otra vez a posesionar ese cuerpo maravilloso en el cual en realidad nosotros fuimos engendrados. Por eso nos conviene que aquí nos esforcemos para volver otra vez a posesionar aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Pero mientras caminamos aquí, porque es aquí precisamente cuando comienza en carne, cuando comienza nuestro peregrinar en este mundo, como seres humanos. El apóstol Pedro en su primera carta nos da la descripción, que es lo que cada uno de nosotros aquí venimos a hacer. ¿Y qué es lo que venimos a hacer? Claro, tenemos que fijarnos en la Escritura lo que nos menciona. Y cada uno de nosotros somos solamente peregrinos y extranjeros. Y como peregrinos y extranjeros aquí, todo lo que vamos a hacer es apreciar lo que de Dios tenemos. Apreciar lo que de Dios aquí tenemos. Y vamos a buscar la guianza y la dirección de Dios en todo tiempo. Así que mantengámonos enfocados y busquemos más que todo cómo esforzarnos para agradar a Dios, para en el día de que tengamos que partir de este cuerpo de carne, volvamos otra vez a casa, volvamos a posesionar la gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.